¿Alguna vez te has detenido a pensar qué estás comprando realmente con tantas horas de trabajo? Te lo pregunto porque yo no lo hice. Tengo 85 años y pasé más de 40 años trabajando 70 horas semanales, convencido de que estaba haciendo lo correcto, convencido de que el cansancio era una señal de responsabilidad, de que llegar tarde a casa era el precio natural del éxito, de que algún día todo ese sacrificio se transformaría en tranquilidad, orgullo y sentido. Hoy sé que esa idea fue una de las mentiras más caras de mi vida. Durante décadas repetí la misma rutina como si fuera incuestionable. Despertar antes del amanecer, salir cuando aún era de noche, volver cuando la casa estaba en silencio. Me decía que no había alternativa, que el miedo a no tener suficiente dinero justificaba cada ausencia, cada promesa postergada, cada cuerpo agotado frente al espejo. Yo no trabajaba solo por necesidad, trabajaba por miedo. Miedo a fracasar, a perder estatus, a sentir que no valía nada si no producía. El problema es que nadie te avisa cuando el esfuerzo deja de ser una inversión y se convierte en una fuga de vida. Nadie te dice que el tiempo no se acumula como el dinero en una cuenta bancaria. Yo veía crecer mis ingresos, mis ahorros, mis bienes, y asumía que eso equivalía a progreso. Pero había algo que se iba perdiendo en silencio, la capacidad de estar presente, de disfrutar, de notar que los años pasaban, aunque yo siguiera corriendo. Recuerdo pensar muchas veces, cuando baje un poco el ritmo, todo mejorará. Esa frase me acompañó durante décadas. La repetí a los 50, a los 60, incluso a los 70. Siempre había una razón para seguir igual. Siempre había una excusa lógica, financiera, responsable. Hasta que un día entendí algo brutal. El después no estaba garantizado, y yo había apostado toda mi vida a un futuro que nunca llegó como lo imaginé. No fue una revelación repentina, ni un momento heroico. Fue una sensación lenta, incómoda, que empezó a crecer. Cuando miré atrás y noté que había ganado estabilidad, sí, pero había perdido algo que no sabía cómo recuperar. Y ese fue solo el comienzo de una verdad mucho más dura, una que me costó aceptar y que cambió para siempre la forma en que entiendo el trabajo, el dinero y el verdadero valor del tiempo. Para entender cómo llegué a ese punto, tengo que volver muchos años atrás, a una etapa en la que todavía creía que el trabajo duro era una garantía absoluta contra el fracaso. Yo no nací con privilegios ni con una red de seguridad. Crecí escuchando que el dinero podía desaparecer de un día para otro, que la estabilidad era frágil y que solo quien trabajaba más que los demás sobrevivía. Esa idea se me quedó grabada como una ley incuestionable. No trabajar al máximo no era una opción, era un riesgo. Cuando empecé a encadenar jornadas de 70 horas semanales, no lo viví como un sacrificio extremo, sino como una prueba de carácter. Me sentía responsable, incluso orgulloso. Mientras otros descansaban, yo seguía. Mientras otros se detenían, yo avanzaba. El entorno reforzaba esa conducta. Jefes que premiaban la disponibilidad total, colegas que competían por ver quién se agotaba más, una cultura que confundía cansancio con compromiso. Poco a poco, trabajar sin límites dejó de ser una decisión y se convirtió en identidad. Lo más peligroso es que, al principio, funciona. El dinero empieza a llegar, las oportunidades aparecen, la sensación de control aumenta. Eso te convence de que vas por el camino correcto. Yo interpreté esas primeras recompensas como una confirmación de que el miedo era un buen consejero. Pensé que renunciar al tiempo personal era una jugada inteligente, una estrategia financiera necesaria. No veía el costo oculto porque no figuraba en ningún recibo de sueldo. Nunca me pregunté si realmente necesitaba trabajar tanto o si estaba huyendo de algo. No cuestioné si el esfuerzo era proporcional al beneficio real. Simplemente asumí que más horas significaban más seguridad. Y así, año tras año, reforcé un modelo de vida basado en la urgencia permanente, en la idea de que siempre había algo que defender, algo que no podía perder. Hoy entiendo que ese fue el verdadero inicio del problema.
No fue una mala inversión puntual ni una decisión financiera aislada. Fue aceptar sin cuestionar una lógica que me prometía protección, pero que en silencio me iba cobrando intereses cada vez más altos. Y lo peor es que durante mucho tiempo creí que todavía estaba a tiempo de corregirlo, sin darme cuenta de que el reloj ya había empezado a correr en mi contra. Con el paso de los años, empecé a pagar un precio que no aparecía en ningún contrato ni en ningún estado de cuenta. No llegó de golpe. Fue silencioso, gradual, casi invisible. Primero fueron pequeñas ausencias que yo mismo minimizaba. Un cumpleaños al que no llegué porque el trabajo no podía esperar. Una conversación pospuesta porque estaba demasiado cansado. Una cena en silencio, porque mi cabeza seguía en la oficina. Me decía que eran detalles, que lo importante era proveer, asegurar el futuro, cumplir con mi papel. El problema es que el tiempo no entiende de intenciones. Mientras yo pensaba que estaba construyendo algo sólido, las relaciones se iban enfriando sin discusiones ni grandes explosiones. Nadie me reclamaba de frente. Nadie me gritaba que estaba perdiéndome la vida. Simplemente empezaron a acostumbrarse a mi ausencia. Y cuando eso ocurre, ya es tarde para corregirlo con dinero. Hubo un momento que hoy recuerdo con una claridad incómoda. Estaba sentado en casa un domingo, agotado después de otra semana interminable, y me di cuenta de que el silencio era permanente. No era un descanso, era una distancia. Yo había logrado estabilidad financiera, sí, pero había perdido la cercanía, la complicidad, la sensación de pertenecer a algo más que a mi trabajo. Y aún así, seguí adelante, convencido de que era solo una etapa. El autoengaño financiero más grande fue creer que todo eso se compensaría más adelante. Pensar que el dinero podía reemplazar el tiempo, que las ausencias podían pagarse, que las relaciones se podían pausar y retomar cuando fuera conveniente. Hoy sé que esa lógica es falsa. Las personas no esperan indefinidamente, los vínculos no se congelan, evolucionan o se desgastan. Mientras mis cuentas crecían, algo dentro de mí se iba encogiendo. Empecé a sentir una incomodidad difícil de nombrar, una sensación de estar cumpliendo con todo y al mismo tiempo fallando en lo esencial. Pero en lugar de detenerme, trabajé más, como si acelerar fuera la solución a un problema causado justamente por no saber frenar. Ese fue el punto en el que el dinero dejó de ser una herramienta y pasó a ser una excusa. Una excusa para no mirar de frente lo que estaba perdiendo, y aunque todavía no lo sabía, ya estaba mucho más cerca del verdadero quiebre de lo que me atrevía a admitir. El quiebre no llegó como uno imagina en las historias. No. Hubo un gran colapso, ni una escena dramática que me obligara a detenerme de golpe. Llegó de una forma mucho más cruel, cuando ya tenía casi todo lo que durante años había perseguido. Ahorros suficientes, propiedades pagadas, ninguna urgencia económica real. En teoría había ganado. En la práctica algo no encajaba. Recuerdo el día con demasiada claridad. Estaba sentado en una consulta médica, escuchando palabras que no esperaba oír a esa edad laboral que yo mismo me había impuesto. El cuerpo empezó a pasarme factura. Años de estrés, de dormir poco, de vivir siempre con la sensación de estar llegando tarde. Mientras el médico hablaba, yo pensaba en algo que nunca había considerado seriamente. Si mañana todo terminaba, ¿qué era exactamente lo que había protegido con tanto esfuerzo? No sentí miedo a morir. Sentí miedo a haber vivido mal. Miedo a darme cuenta de que había confundido seguridad con sentido, estabilidad con plenitud. Por primera vez, entendí que el dinero cumple su función, hasta cierto punto, pero no te prepara para enfrentarte a la pregunta más incómoda de todas. ¿Valió la pena el intercambio? Intenté convencerme de que estaba exagerando, de que era solo un susto, de que aún podía disfrutar de lo construido. Pero algo se había roto. Empecé a notar el vacío en momentos simples, fines de semana sin planes reales, llamadas que no llegaban, conversaciones correctas, educadas, pero sin profundidad. Había trabajado tanto para asegurar el futuro, que cuando el futuro llegó,
Me encontró solo y cansado. Ahí entendí que la estabilidad financiera no compensa una vida vivida en modo automático, que no sirve de mucho llegar entero a la vejez si por el camino te vaciaste por dentro. Y lo más duro fue aceptar que nadie me había obligado a hacerlo así. No fue el trabajo, no fue la economía, fui yo, tomando una y otra vez la misma decisión, creyendo que estaba siendo responsable, cuando en realidad estaba posponiendo lo importante. Ese día no cambié mi vida de inmediato, pero algo quedó claro. Había una verdad que ya no podía ignorar, y esa verdad iba a obligarme, tarde o temprano, a revisar cada una de las decisiones que había defendido durante 40 años como si fueran incuestionables. Con el tiempo, empecé a mirar mis decisiones financieras con una honestidad que nunca me había permitido antes. Siempre pensé que mis errores, si los había, tendrían que ver con inversiones equivocadas o con oportunidades perdidas. Pero no, los errores más grandes no estaban en los números, estaban en las creencias que guiaron cada elección. Confundí ingresos con éxito, acumulación con seguridad y sacrificio constante con inteligencia financiera. Trabajar más siempre me pareció una decisión racional. Si algo iba mal, la solución era simple: más horas, más esfuerzo, más presión. Nunca me detuve a calcular el costo real de esa fórmula. No medí el desgaste físico, ni el deterioro emocional, ni el precio de vivir permanentemente cansado. Nadie me enseñó a valorar el tiempo como un activo no renovable. Y yo tampoco quise aprenderlo, porque aceptar eso habría significado cambiar. Hoy veo con claridad que el mayor error financiero fue no considerar el costo de oportunidad del tiempo perdido. Cada hora extra en el trabajo era una hora menos de vida real. Y lo peor es que muchas de esas horas no eran necesarias. Eran producto del miedo, del perfeccionismo, de la necesidad de sentirme indispensable. Me decía que lo hacía por responsabilidad, pero en mí no me sentí. El fondo estaba alimentando una inseguridad que nunca se saciaba. Si alguien me hubiera hablado con honestidad cuando tenía 40 o 50 años, quizá no lo habría escuchado. Estaba demasiado convencido de que sabía lo que hacía. Pensaba que quienes bajaban el ritmo eran irresponsables o poco ambiciosos. Ahora entiendo que muchos de ellos simplemente habían entendido algo antes que yo: que el dinero sirve para vivir, no para justificar una vida que no se disfruta. Revisar todo esto a los 85 años duele, porque ya no hay margen para corregir el rumbo. Solo queda la lucidez de saber que gran parte del sacrificio no fue inevitable, sino elegido. Y aceptar eso es una de las lecciones más difíciles que me ha tocado aprender, incluso más que cualquier pérdida económica que haya enfrentado. Si llegaste hasta aquí, es probable que una parte de esta historia te resulte incómodamente familiar. Y no te hablo desde la superioridad ni desde la distancia. Te hablo desde el lugar de quien creyó exactamente lo mismo que quizá hoy estás creyendo tú: que trabajar más es temporal, que el sacrificio tiene fecha de vencimiento, que más adelante habrá tiempo para vivir, para descansar, para disfrutar. Yo también me repetía eso, con absoluta convicción. Durante años pensé que el verdadero riesgo financiero era ganar menos, frenar, conformarme. Nunca consideré que el riesgo real podía ser vivir atrapado en una rutina que me iba apagando poco a poco. Me decía que estaba siendo responsable, que estaba cuidando el futuro. Pero la verdad es que estaba hipotecando el presente, convencido de que nadie paga intereses emocionales por hacerlo. Me equivoqué. El arrepentimiento financiero más grande no fue perder dinero, ni dejar pasar oportunidades de inversión. Fue darme cuenta, demasiado tarde, de que podía haber vivido de otra manera, de que muchas decisiones que defendí como necesarias eran solo miedos disfrazados de prudencia, de que nadie me habría quitado lo que tenía si yo hubiera puesto límites antes. Ese pensamiento es el que más pesa cuando el tiempo ya no está de tu lado. Hablarte ahora es mi forma de hacer algo que yo no hice cuando podía. Cuestionar, detenerse, preguntarse si de verdad todo ese esfuerzo está alineado con la vida que quieres recordar dentro de 30 o 40 años. Porque te aseguro algo: nadie,
Absolutamente nadie llega al final pensando que debería haber pasado más tiempo trabajando. Yo creí que siempre habría margen para corregir, para reencontrarme, para recuperar lo perdido. No conté con que la costumbre también erosiona, con que las personas se adaptan a tu ausencia, con que el tiempo no devuelve lo que se le entrega sin cuidado, y cuando finalmente entiendes eso, ya no estás negociando decisiones, estás haciendo balance. Aún así, si algo puedo decirte con honestidad, es que entenderlo ahora puede cambiarlo todo. No para borrar el pasado, sino para evitar que dentro de muchos años te escuches a ti mismo, diciendo exactamente lo que yo estoy diciendo hoy. Hoy tengo 85 años, y ya no hablo desde la prisa ni desde la ambición. Hablo desde la calma incómoda que llega cuando el ruido se apaga y solo queda la verdad. Cuando digo que no valió la pena, no estoy diciendo que trabajar sea un error, ni que el dinero no importe. Lo que digo es que convertir el trabajo en el eje absoluto de la vida tiene un costo que casi nadie te explica mientras aún estás a tiempo de elegir distinto. Durante mucho tiempo, creí que el legado se medía en estabilidad, en cuentas llenas, en la tranquilidad de no deberle nada a nadie. Hoy entiendo que el verdadero legado es mucho más simple y, a la vez, más difícil de construir. Es cómo te recuerdan las personas cuando ya no estás disponible, cuando ya no produces, cuando ya no puedes compensar con esfuerzo lo que faltó en presencia. Miro hacia atrás y veo una vida ordenada, responsable, correcta. Pero también veo demasiados momentos que no viví del todo. Veo conversaciones que nunca ocurrieron, vínculos que se volvieron distantes sin que nadie los rompiera, años que pasaron mientras yo estaba convencido de que estaba haciendo lo necesario. Nadie me robó ese tiempo. Yo lo entregué, convencido de que era una inversión segura. Si pudiera resumir todo en una sola idea, sería esta. El dinero te da opciones, pero el tiempo te da sentido. Y cuando el tiempo se va, ninguna opción financiera puede comprarlo de vuelta. No estoy aquí para decirte qué hacer con tu vida. Estoy aquí para contarte lo que aprendí cuando ya no podía cambiar la mía. Si todavía estás en ese punto donde justificas cada exceso con la promesa de un futuro mejor, detente un momento. Pregúntate con honestidad qué estás postergando y a cambio de qué. Porque el verdadero error no es trabajar mucho, es creer que siempre habrá un después para vivir. Si llegaste hasta aquí, comenta cuál parte de esta historia te impactó más. Dale like, suscríbete y no olvides ver el próximo video que aparece en pantalla.